Bienvenidos a una nueva edición de Perspectivas, un programa de Pacifico Business School. En esta ocasión estamos con el profesor Dr. Lucas Kanga. Lucas, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pilar, acá estamos. Lucas es profesor visitante de nuestra escuela y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y también la aplicación de este tema, que es las neurociencias. Lucas, para empezar, ¿qué nos podrías contar sobre las neurociencias? Bueno, primero de todo me encantaría explicar un poco por qué estamos hablando de neurociencias en una escuela de negocios. Claro que sí. Y para eso hay que explicar un poquitito antes. Las neurociencias, la palabra lo dice, es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Y eso es raro. Escuela de negocios es más de médicos en hospitales. Pero aproximadamente hace unos 20, 25 años se hicieron unos descubrimientos bien interesantes que era imposible que las organizaciones lo dejen afuera. O sea, hay muchas cosas interesantes como cómo manejar el estrés, cómo gestionar cambios, qué pasaba con la toma de decisiones. Son cosas que hacen los líderes. Entonces las neurociencias, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, en un momento se tuvo que poner un poquitito más llana, un poquitito más horizontal y salir de palabras difíciles, ¿o no? Salir de laboratorios, sacarse, en diferentes países se dice distinto, el guardapolvo, la cotona, no sé cómo se dirá acá, y aterrizar. Y empezamos a publicar en idioma que se pueda ingresar a la organización. La neurociencia no entra como tal a la organización. Para poder entrar le tenés que cambiar algo, porque es ciencia que estudia el cerebro, raro. Pero ¿qué pasa si yo le pongo neuromanagement? Y ahí me parece que hace muchísimo más fit. Neuromanagement sería el aterrizaje. Es cómo la neurociencia interviene y puede ayudar en temas de management. Y ahí está perfecto. Es algo que se estudia en una escuela de negocios, se investiga en una escuela de negocios y, por supuesto, los alumnos que vienen, nuestros alumnos en MBA, nuestros alumnos de distintos posgrados, etc., tienen neurociencia como asignatura, como materia, para su desarrollo. Entonces, quiere decir que, bueno, fue exitoso la entrada, ¿no? Porque si no, no hubiese sido algo que se puede hacer en un aula. Claro, y justo antes de empezar el programa conversábamos un poco sobre estas preguntas que podrían resultarnos incluso un poco más cercanas una vez que hablamos de este tema, que era ¿desde cuándo se habla de neurociencia en las organizaciones? Ya pusiste las organizaciones, pero si uno tiene que hablar de neurociencia, estamos hablando de la antigua Grecia, digamos, ya se empezaron a enterar de que había algo que se llamaba cerebro, pero vayamos un poquitito más ahora acá. Las neurociencias entran a las organizaciones aproximadamente hace 30 años. Pero ¿dónde entran? Que fue realmente donde se puso el spot y todo el mundo lo miró, cuando en el 2002 el Premio Nobel de la Economía, se lo gana un neurocientífico. Y ahí fue... No es el primer premio de un neurocientífico en estas ciencias, en la economía, por ejemplo, en disciplinas como la economía, pero se lo gana Daniel Kahneman. Y Daniel Kahneman es un investigador americano, en realidad es israelí-americano, que pone arriba de la mesa la forma en que se toman las decisiones. Y el paradigma fue muy grande, la ruptura de paradigmas, porque bueno, un premio Nobel, ¿no? Estuvo en todas las palestras, en todos los foros, y las organizaciones decían, ¿pero cómo? Si nosotros creíamos, digamos, en la toma de decisiones racionales, ¿o no? El homo economicus. Y el homo, al parecer, no es tan economicus, y ese homo tiene cerebro, y ese cerebro ahora nos dijo que había diferentes formas de pensar. Y hay una forma, como se toman las decisiones, que no siempre se toma a partir de un beneficio económico. Hay beneficios contributivos, altruistas, de ayuda, ¿o no? No habría ONGs. Entonces, ahí yo te diría que entra aproximadamente unos 25 años ya las neurociencias. Y ahí vino una cadena, digamos, basado en inversiones que las universidades empezaron a hacer, para poder tomar eso y convertirlo en disciplinas que se pueden estudiar, se pueden entregar, se pueden formar y desarrollar. Y justo esa iba a ser mi siguiente pregunta sobre, ahora hablando desde el otro lado, ¿cuál fue la respuesta de las organizaciones? En este caso también incluiría a los actores que están involucrados, en este caso la academia, los propios profesionales que también se dedican a capacitar y a fomentar este tipo de temas. Exactamente. Bueno, ahí hubo un interrogante importante porque había que entrar a un ambiente donde nosotros solemos decir que hay lo que se llama la neurofobia. La neurofobia es como, ¿pero por qué tenemos que hablar de medicina? Te dice, ¿no? Recuerdo una conversación que tuvimos en un directorio para ver cómo hacer para poder ingresar esto
Y los directores decían, pero esto no es una facultad de medicina. Nosotros no tenemos medicina en la Pacífico. No está claro que no tenemos medicina. Y fue bastante difícil. A ver, yo creo que fue un trabajo mancomunado. La neurociencia tuvo que hacer algo que se llama la consiliencia. Fácil, para la gente que está escuchando. Consiliencia significa, te tenés que poner al servicio de la disciplina que te necesita y no al revés. Si yo, por ejemplo, quiero explicar acerca de economía, no voy a poner la economía al servicio de la neurociencia. La neurociencia tiene que estar al servicio de la economía. Explicar lo que ustedes hacen. ¿Está bien? Y ahí empezó a funcionar. Y aparecieron 4 grandes disciplinas. Neuroeconomía, premio Nobel, obviamente. Aparece neurofinanzas, muy interesante. Aparece neuroliderazgo, que es el estudio, digamos, de los drivers del comportamiento humano basado en neurociencia. Y aparece neuromarketing. Con esos 4, que son las grandes 4, se abrió un paraguas de neuromanagement. Entonces tenemos neurociencia arriba, ¿sí? Por encima las ciencias, todas las ciencias. Por debajo neuromanagement, un paraguas bien grande, y las 4 disciplinas. ¿Está bien? En un rato más yo tengo clase, en este mismo lugar donde estamos haciendo el vivo. Y los alumnos que vienen son alumnos de MBA. Y yo voy a hacer clase acerca de cómo tomar decisiones en un ambiente basado en neurociencias. Pero les voy a explicar a gente de MBA, gente de negocios. No los voy a convertir en científicos. Al contrario, ellos me van a explicar lo que necesitan para yo darles. ¿Está bien? Y eso es algo que el paradigma que se rompió, y ahí a partir de ese momento las neurociencias ya empezaron a entrar en las organizaciones y en la academia, por supuesto. ¿Y cuál ha sido esa respuesta también de los profesionales preocupados en poder capacitarse en cerca de neurociencias? Bueno, hubo una clave, un secreto. Cuando las empresas invierten, o no, en educación, pero hay que tener en cuenta una cosa. Invierten, se dice acá en los foros, pero en ningún balance existe inversión como capacitación. Es un gasto, ¿está bien? Es un balance, la gente que está escuchando, hay un gasto. Te preguntan siempre cuál es el ROI, ¿no? El retorno de la inversión. O sea, ¿qué me vuelve a mí? ¿Vendo más? ¿No vendo más? ¿Tengo más clientes? ¿No tengo más clientes? Bien. Las neurociencias hicieron un buen trabajo ahí. Porque nosotros lo que hacemos es que convertimos esto que se dice que son habilidades blandas en cosas más medibles. Por ejemplo, dentro de 2 horas, en la clase, donde vos estás sentada, no en este setting, pero donde vos estás sentada, vamos a hacer una actividad donde nos vamos a dar feedback. ¿Está bien? Nos damos feedback, le podemos preguntar, ¿les gustó el feedback? ¿No les gustó el feedback? Es absolutamente subjetivo. Pero ¿qué pasa si tenemos puesto un headset? Un headset es un instrumento que se pone en la cabeza, headset, que mide ondas electroencefalográficas y que me podría entregar un indicador acerca de si vos me estás escuchando. Cuando vos le mostrás eso a las organizaciones, dicen, ese era el ROI, ese era el indicador. Yo te quiero mandar a entrenar gente en escucha activa, en feedback, y quiero que me devuelvas un gap entre antes de entrenar y después de entrenar. No es subjetivo. Esta y otras indicaciones. Pero creo que eso fue algo que hicimos bien. Pudimos entregar indicadores concretos, algo que se necesita. Y se rompe el paradigma de lo blando y lo duro. Es más subjetivo. Se entrena en forma más numérica competencias que se dicen blandas. Y Lucas, si nos quedamos con este ejemplo que nos has dado, y si los resultados, por ejemplo, de alguna manera u otra, revelan algo que para nosotros podría decir, tú me das un feedback a mí y yo te digo, muchas gracias Lucas, lo aplicaré. Pero realmente quizás dentro de mi cabeza no estaba escuchando, salgo del salón y me dedico a hacer otra cosa. Exactamente, ¿cómo se manejan estos resultados para poder mejorar la propia situación que se mide? Todos los procesos de entrenamiento, cuando se tienen que anclar, en las organizaciones se dice la transferencia. La transferencia. ¿Cuánto transfiere tu curso? ¿Qué quiere decir? Que si vos venís a un curso, las personas que están acá van a desarrollar la competencia en tanto porcentaje. Entonces, un curso de liderazgo de un par de semanas, con cierto seguimiento, etcétera, una transferencia del 15 al 20%. Significa que aproximadamente vos esperarías un aumento en las competencias de un 15 al 20%. ¿Está bien? Cuando ya son desarrollos, no sé, si vos querés aprender a andar en moto online, la transferencia es 0, digamos, ¿no? Bien, entonces, tomando eso, lo que hacemos nosotros es decir, vamos a poner algunos elementos que midan la transferencia. Ejemplo, muy concreto. Las organizaciones están en una pandemia, no de las que pasamos, sino una pandemia de estrés.
contracciones económicas, contexto externo, económico, político, social, etc. Las organizaciones tienen que vender más, todas tienen que vender más. Ventajas competitivas comparativas, nada, a competir. ¿Está bien o no? Las personas están bajo alto nivel de estrés. Si nosotros hacemos un programa para poder controlar el estrés, tengo que medir si esa persona lo puede hacer. Entonces, se hacen entrenamientos, por supuesto, los clásicos, pero medimos el gap. Ejemplo, para regular el estrés hay muchas técnicas. No te estoy diciendo que hay que hacer yoga, cosas que son un poco más complejas. Nadie se va a poner acá a hacer una postura de yoga. Pero sí se puede, por ejemplo, controlar la respiración. Y eso se puede medir. Utilizamos técnicas que entrenamos a la gente y vemos cómo va regulando. Después va a su lugar de trabajo, él allá no lo puede medir, pero cuando vuelve se vuelve a medir, ¿se entiende, no? Y eso se hace 2 o 3 veces y ya entregamos cosas muy, muy concretas. Así se hace. Wow, y eso lo que nos estás comentando también, y ya si lo ampliamos hacia el día a día del trabajo y sobre todo tocando un tema tan importante como lo dices, que es el estrés, en estos momentos, ¿cómo crees que podría llegar a cambiar vidas, incluso organizaciones? Es súper interesante porque el entrenamiento del estrés... A ver, hay unos clásicos dentro de la utilización de las neurociencias. Hay protocolos que se hacen normalmente, hay menúes de cosas. Por ejemplo, uno que se entrena mucho es el foco atencional, en extinción en la actualidad. No voy a vivir tanto para ver si se extingue, pero el cerebro no debería por qué seguir atendiendo, porque tiene demasiada información. Después lo hablaremos. Otro clásico es el tema del estrés, por ejemplo. Otro es el tema de la toma de decisiones. Pero hablemos del estrés. Es como hay un combo que se... el estrés se puede entrenar aguas abajo o aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Si vos querés hacer la gente más resiliente al estrés, bueno, está bueno, pero darías cuenta que la salida del estrés o el que provoca el estrés no está en el curso. ¿Está bien o no? Vamos a hacerle manejo del estrés a todos. Y claro, la gente te va a preguntar, ¿y por qué sería? Y porque el gerente general no se estresa. ¿Estamos bien, no? Entonces, esos aguas abajo se entrenan con técnicas de respiración, etcétera, mediadas por estos equipos, pero también se entrenan a los líderes. Porque si vos querés cambiar la forma en que la gente trabaja, vas aguas arriba. Y si querés ir más aguas arriba, se cambian las culturas. Entonces, estos programas se suelen hacer a 2 niveles, líderes y subordinados. El líder, para ejercer liderazgos mucho más eficaces, basado en neurociencia, y la gente para entender también que, bueno, que hay condiciones que no dependen del líder. Digamos, una crisis económica no depende del líder. Así se entrena. Los resultados en estrés son muy significativos. Las primeras investigaciones en estrés que no se hicieron en organizaciones dieron niveles de autocontrol muy altos. Estas son investigaciones en el año 70. Ya se sabía, pero en la clínica. ¿Se entiende? Era para personas, por ejemplo, que habían pasado por una patología, un infarto, y después tenían que controlar el estrés. Pero créeme que hay mucha más gente en las organizaciones estresadas y caminando por la calle. Entonces eso es interesante. Y qué importante también lo que nos mencionaste del foco atencional. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto? Bueno, ayer estábamos en el aula, ¿no? Usual, alumnos que entran a las 2 de la tarde y salen a las 10 de la noche, de múltiples lugares del Perú, de múltiples organizaciones e industrias, vienen a clase, y lo usual, prenden la computadora, sacan los teléfonos. Pero justo en la clase de ayer se encontraron con un médico, que soy yo, y le dije, bueno, hagamos una cosa, yo los voy a dejar chatear, ¿está bien? Si es que pasan una prueba. Prendí el equipo, le dije a una alumna que se ofreció, por supuesto, y ella se puso el headset. Y yo le dije, bueno, mostrame, porque la tensión se puede medir mediante ciertas combinaciones de ondas electroencefalográficas, que es medir la actividad del cerebro, ondas, está bien. Y obviamente que no pudo, porque no puede prestar atención, además escribir un mail y además chatear sin equivocarse, lo cual puede traer bastantes complicaciones. Y claramente es eso, el foco atencional es una capacidad cognitiva del humano, que mete información en una memoria que la necesitas para tomar decisiones. Entonces, si no tenés foco atencional o estás saltando, aparece lo que se llama el multitasking. Lo escucharon seguramente. Claro. El multitasking no significa que vos atiendas a todas las cosas, significa que haces las cosas. Yo también puedo hacer muchas cosas, pero tengo que dividir la atención.
Entonces, ok, ¿puedo hacer 3 cosas a la vez? Sí, pero le pongo 33% a una, 33% a otra y 33% a otra, si son medianamente equivalentes. Pero hay veces que son mucho más complejas. Escuchar a un profesor de neurociencias y tratar de contestarle a tu jefe un mail complejo, créeme que no se puede. En alguno te equivocas. Exacto, y eso si lo tomas quizás también a que la tercer punto es algo personal, algo que está sucediendo en casa. Exacto. Ni hablar, que nos pasa a todos, más ahora a todos te puede llamar. El otro día estaba en un curso en Argentina y la profesora, estamos haciendo un curso, nos tocaba a cada uno explicar algo y hay una alemana y le suena el teléfono y me dice, perdónenme, me están llamando, ¿puedo atender? Rarísimo en estos niveles. Y le decimos, sí, claro, no, lo que pasa es que ella estaba en Argentina. Dice, me están llamando del jardín de infantes de mi hijo en Alemania y parece ser que mi esposo no lo fue a buscar. No sé si me explico, ¿está bien o no? A partir de ese momento, ella dijo, no, quiero seguir. La gente que hace neurociencia le dijo, no, porque no hay forma que nos hagas una clase a nosotros, ¿se entiende, no? El foco atencional es algo que realmente va en contra de muchas cosas que se dicen que son positivas en las organizaciones. Yo no voy a hacer una apología a no tener multitasking, pero lo que sí es que voy a hacer una apología a tener multi-attention multitasking. ¿Bien? Eso se logra bien fácil. Es como que ahora yo podría, por ejemplo, no sé, leer el diario que tenemos acá, que es un diario de ahora, y yo estoy leyendo ahí, podría estar acá, pero algo va a fallar, ¿o no? Pero lo que sí puedo hacer es esto, 100% acá, 100% ahí. ¿Está bien? Y eso eso no es exactamente multitasking. Es como hacerlo secuencial, ¿o no? Exacto. Pero bueno, las organizaciones todavía premian el multitasking. ¿Y de qué manera podrías recomendarnos salir un poco de ese pensamiento? Quizás que por muchos años, claro, se ve como un beneficio, pero a largo plazo, y creo que después de una pandemia como la que vivimos, ha dejado también bastantes secuelas a nivel emocional. Claramente. Lo que pudimos hacer durante la pandemia, parece tan raro hablar de esto, pero en la pandemia aprendimos algunas cosas. Por ejemplo, que existía estar haciendo mucho de algo, porque estamos confinados, entonces no había forma de salir, etc. Y empezamos a aprender a valorar muchísimas más cosas. Las recomendaciones van a ser siempre las siguientes. Si tenés que ser eficiente es hacer muchas cosas en el mismo tiempo. Ojalá que las cosas que tenés que hacer no tengan relevancia alta. Quiero decir, te están preguntando de llenar un documento que le mandas a un cliente, contestarle algo a tu jefe te está preguntando en un directorio, responderle a tu familia algo relevante. La eficiencia es hacer muchas cosas en poco tiempo. Ojalá que no sean esas las situaciones. Son situaciones rapidísimas, situaciones automáticas, que sé dónde buscar, un archivo, etc. Buscar algo. La eficacia es distinto. Eficacia es hacer las cosas bien, correctas. Para eso yo te diría no multitasking. Ahí no. Foco atencional. ¿Por qué? Porque te equivocás en una coma, en esto, todo. Otro puede tener consecuencias negativas por tu trabajo. Le puedes contestar cualquier cosa, digamos, a tu pareja. ¿Se entiende? Entonces, son dos elementos así. Lo que ocurre es que a veces se mezclan. Y como que tenés que ser siempre eficaz. Es muy difícil ser eficaz. Yo no podría ser eficaz en esta conversación. Te contestaría cosas... Deberíamos haberla preparado antes para ser eficaz. Ahora no. Vos me haces preguntas que, digamos, las tengo porque son cosas que yo hago. Estamos buscando más la eficacia y no la eficiencia, ¿sí? Sí, claro que sí. Y qué interesante todo lo que nos has contado. Y ya para terminar, Lucas, quisiera que me cuentes, y creo que nos saltamos esa parte, que era de la neurociencia aplicada en las organizaciones, y que nos puedas contar también acerca del neuromanagement como tal. El neuromanagement es el gran paraguas y es la forma en que las neurociencias pudieron entrar a las organizaciones. ¿Cómo entran? Entran en diferentes niveles. Primero entran a nivel diagnóstico. O sea, hay muchos diagnósticos que las organizaciones ya pueden incluir. Es muy común en una organización, por ejemplo, hacer assessment centers, que se llaman. Mandan a sus líderes para hacer entrenamientos y evaluarlos en competencias. Por ejemplo, incorporando neurociencias, se puede llegar a una efectividad mayor, entregar resultados mucho más concretos. Cosas que uno no ve a simple vista, sino que se ven debajo del iceberg, como decimos nosotros, cosas que no las ves. A nivel, por ejemplo, de toma de decisiones, podés entender cuando las personas tienen estrés frente a toma de decisiones. Tomar decisiones incurre un montón de elementos, pero también el hecho de la incertidumbre. Entramos también en el tema del trabajo en equipo.
todo el tema de diversidad está muy estudiado por las neurociencias. El cerebro humano tiene alojado una base de diversidad, pero tiene los bias, que se llaman unconscious bias. Gasta mucho un cerebro que tiene que considerar a mucha gente diferente. Entonces, se trabaja mucho en eso, tan relevante en este momento, ¿o no? Se trabaja muchísimo el tema de la empatía. Pero no solamente el tema de la empatía como los conocemos nosotros, las partes positivas y las negativas de la empatía también. Cuando hay líderes que son extremadamente empáticos, no pueden tomar decisiones, les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, todas esas cosas que... A mí me gusta decir que las neurociencias como que vinieron a romper algunos clichés. Todos los líderes tienen que ser empáticos. No siempre, no podrías echar a nadie nunca, ¿se entiende? Las decisiones son siempre con multitasking. No, siempre con... Así entraron. ¿Cómo se ven ahora? Cursos, normalmente, consultorías, normalmente se utilizan, y en los MBAs, por lo menos de esta casa, los programas, yo te diría, de más alto nivel, SEMBA, EMBA y todo lo demás, todos tienen neurociencias como parte de. Y qué importante es, ¿no? Qué importante es sobre todo lo que tú nos comentas. Y para terminar, Lucas, ¿qué caso nos podrías contar? Quizás alguna práctica que hayas tenido que cambiar, algún resultado innovador que has tenido que ver a través de tu carrera una vez que iniciaste con el tema del neuromanagement. Una de las consultorías más relevantes que hubo en algún momento, que fue parte también de una universidad, era una escuela de liderazgo donde no se podía solamente cambiar el actuar, sino que había que cambiar el pensar. Entonces decidimos trabajar sobre estas variables, mucho sobre el estrés. Fueron programas que duraron 4 años, con las mismas personas. Y trabajamos con un elemento muy clave. Se medía el estrés durante sesiones de entrenamiento de las personas que venían, pero también se medía aguas abajo los climas laborales. Y luego, tú sabes que cuando uno hace una investigación que es longitudinal, tiene que pasar tiempo. O sea, lo que queremos saber es qué pasa en el tiempo. El clima laboral no cambia de la noche a la mañana. ¿Qué ocurrió? Se empezó a medir el cambio del estrés de los líderes, cómo ellos regulaban su estrés, y se empezó a medir también la aplicación en el clima laboral. Lo muy interesante es que a partir del primer año, un año y algunos meses, un año y un trimestre, empezaron a haber correlaciones entre las variables. A menos estrés, mejor clima laboral. Las organizaciones hacen de todo para tratar de abordar el tema del clima laboral. De todo. Cosas hasta que la ciencia no las podría, no sé, cosas que hasta se pueden considerar esotéricas. Pero las neurociencias levantaron la mano y dijeron, miren, déjennos mostrarles que nosotros trabajamos sobre el órgano que se estresa. Es uno de los casos más bonitos. Es una firma acerera que tiene representación en el mundo, pero está con sede en Chile. Caso redondo. Sí, totalmente. Y de éxito. Sí. Qué bueno. Lucas, muchísimas gracias a ti por todo tu tiempo, por habernos explicado de una manera tan educativa también todo lo relacionado a neurociencia y neuromanagement. Muchísimas gracias a vos y al equipo que hizo esto posible. Gracias. A todos nuestros seguidores, en breve este video estará siendo publicado en todas las redes sociales de manera fija en Pacífico Business School. Muchísimas gracias.